Vamos a continuar con el programa. El siguiente tema es neuromodulación sacra en vejiga hiperactiva, refractaria, manejo médico. La charla va a estar a cargo de la doctora Rocío Zavala. La doctora Rocío Zavala es especialista en urología funcional y neuromodulación sacra, neurología, especialista en endourología y laparoscopía urológica, especialista en urología regenerativa y funcional, terapia láser, catedrática de urología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Universidad de Ciencias Aplicadas. La recibimos a la doctora con un fuerte aplauso. Bien, buenas tardes con todos. Ante todo agradeciendo al doctor Iván Montenegro y a Infimed por este gran evento académico que trae maestros muy queridos como el doctor Paulo Palma y maestros de todo el mundo, ¿no? De Estados Unidos, maestros de Argentina, que realmente desarrollan un trabajo excepcional. Creo que al Perú este tipo de eventos pues enaltece y incentiva a nuestros médicos a seguir adelante y superarnos cada día. Bien, el tema que voy a darles hoy es neuromodulación sacra en vejiga hiperactiva refractaria a manejo médico. Yo iba a entrar luego del doctor Salzotti, pero el orden de los factores no altera el producto, como dicen. Sin embargo, recordar, lo que significa síndrome de vejiga hiperactiva, que según la Sociedad Internacional de Continencia la define como el aumento de la frecuencia y nocturia que puede llegar a la incontinencia en ausencia de una patología subyacente y también en ausencia de infección urinaria del tracto urinario. Bien, hablemos del término refractario, un poquito como para despertarnos. Si vamos a nuestro diccionario, vemos pues que refractario es un adjetivo que se da a alguna persona que se rehúsa cumplir con una promesa u obligación. También se puede referir a un adjetivo opuesto, rebelde, aceptar alguna idea u opinión y costumbre, ¿no? Ahí nos encontramos muchos cuando estamos refractarios pues a los políticos que nos gobiernan a veces. Y también se dice de un material que resiste a la acción del fuego sin alterarse, ¿no? Estos materiales que son resistentes a la maleabilidad se dicen pues que son refractarios. Y en el caso de nuestra charla vamos a hablar de refractario aquellos pacientes que pese a haber tenido un tratamiento previo no responden a dicho manejo. Bien, las guías del AUA del 2024 nos hacen mención de que los pacientes que tienen detrusor hiperactivo con una inadecuada respuesta, ya sea por mala tolerancia a los efectos de la farmacoterapia, el médico puede ofrecerles neuromodulación sacra, estimulación del nervio tibial posterior o la inyección de toxina botulínica intradetrusor con un nivel de recomendación A, nivel de evidencia A. Si nosotros vamos a este cuadrito que está publicado por los guidelines de la AUA del 2023, vemos, ¿tienes un puntero, por favor? Vemos que se divide la vejiga hiperactiva para un mejor manejo en líneas de tratamiento. En la primera línea de tratamiento nosotros vamos a tener el manejo, por ejemplo, de los fluidos, el manejo de la dieta, ¿no?
la cafeína que tienen que reducir los pacientes, tal vez bajar un poco de peso también. Y ahí entrarían pues nuestras fisioterapeutas que cumplen un rol muy importante también en esta patología. Gracias. Ya, acá estamos entonces, en la primera línea de tratamiento. Si nosotros vemos que con estas recomendaciones, con esta fisioterapia de piso pélvico no responden al tratamiento, vamos a una segunda línea de tratamiento que ya sería la farmacoterapia. De esto nos va a hablar muy claramente y estoy segura que exitosamente el doctor Sarzotti. Y si es que el paciente, pese a haber recibido tratamiento farmacológico, no responde al tratamiento, ahí tenemos este criterio de refractario. Vamos a manejar con una tercera línea de tratamiento que vendrían a ser, como ya les dije, la colocación de toxina botulínica intradetrusor, la estimulación del tibial posterior y la neuromodulación sacra. Bien, unas breves palabras acerca de toxina botulínica. Debemos saber que la toxina botulínica pues actúa inhibiendo a la acetilcolina a nivel de la motoneurona, y lo que hacemos es, a través de un cistoscopio, introducir 100 unidades de toxina botulínica, que es lo que está indicado para pacientes no neurogénicos, distribuidos en 20 a 30 puntos, que puede incluir incluso la zona del trígono. La toxina botulínica tiene un efecto motor, pues inhibe la contracción del músculo detrusor. También tiene un efecto sensorial, pues también puede reducir el dolor y la urgencia. Y algunos otros efectos que también están en estudio que dicen que disminuye la excitabilidad y la respuesta sensorial. En cuanto a la estimulación del nervio tibial posterior, bueno, la evidencia es grado C, no hay muchos estudios. Si comparamos entre estas tres terapias, la estimulación del nervio tibial posterior pues tiene menos estudios, ¿no? Comparado con la toxina botulínica y con la neuromodulación, pues siempre el nivel de éxito es mucho menor. No quiere decir que sea cero. En estudios puede llegar a 55%, 60%, que es bastante para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. El posible mecanismo de acción, bueno, como ustedes ven aquí, se estimula el nervio tibial a nivel de los malleolos, del malleolo interno, y el posible mecanismo de acción es a nivel espinal. Se hacen sesiones de 30 minutos por 6 a 12 semanas, a un voltaje y frecuencia determinada. Y bien, yendo ya a nuestro tema, bueno, a la BD del tema, al tema que a mí me apasiona bastante, que es la neuromodulación sacra, decirles pues, recordar que el mecanismo de la micción pues se da sin duda por una serie de estructuras donde es importante la vía urinaria, por supuesto, el almacenamiento de la vejiga, la uretra, y como bien han expuesto durante estos días, pues sobre todo en la mujer, los sistemas de soporte, ¿no? Los ligamentos, los músculos del suelo pélvico. Pero todo esto también está comandado por neurotransmisores, no solo neurotransmisores que van a tener la sensibilidad del tiempo oportuno en cuanto uno va a miccionar. Por tanto, tenemos mecanismos reflejos que van a ir a través de la médula como vías aferentes, y eferentes, por supuesto, que llegan hasta centros cerebrales superiores. Es por eso que nosotros, cuando somos pues bebés y el centro cortical todavía es inmaduro, orinamos en cualquier momento, miccionamos en cualquier momento. Sin embargo, cuando ya adquirimos la madurez de la corteza, sabemos en qué momento es el adecuado para poder miccionar. Teniendo en cuenta esto y sabiendo que el detonante para poder miccionar depende
estímulos neuronales es que se desarrolla la técnica de la neuromodulación sacra. La neuromodulación sacra es una técnica que utiliza la estimulación eléctrica de diversas vías neurológicas sacras para lograr una respuesta inmediata, que sería la neuroestimulación, o modificar un patrón de transmisión existente. Fue descrito o fueron los impulsadores principales en 1982, Tanago y Smith, en esta técnica de neuromodulación, y el primer neuromodulador se puso en 1990. La FDA lo aprueba en 1997 para casos de urgencia miccional con incontinencia. Al siguiente año, en 1998, fue aprobada para problemas de vejiga hiperactiva, o sea, de trusor hiperactivo, para urgencia miccional y para retención urinaria no obstructiva. El mecanismo de acción aún no es claro. Se dicen que hay dos teorías. Una teoría sería de que si vamos a estudios que se están haciendo con resonancia magnética funcional, se ve que hay ciertas zonas cerebrales que están alteradas en estos pacientes que tienen detrusor hiperactivo. Y estas vías aberrantes serían las que serían opacadas, ¿no? Estas aferencias aberrantes serían opacadas por la estimulación o la neuroestimulación sacra. A manera de cuando usamos nosotros audífonos, y el audífono nos aísla un poco del sonido que tenemos fuera para escuchar una música suave. De esa forma actuaría la neuromodulación sacra. Y la otra teoría dice que sería más bien como un modulador a nivel cerebral, ¿no? Que atenuaría el punto exacto en que se inicia la micción. Es decir, cuando yo ya quiero miccionar, ese querer miccionar va a ser atenuado a manera de un termostato. Cuando nosotros queremos calentar la ducha y queremos equilibrar las temperaturas, entonces atenuamos y jugamos un poco con eso. Todavía está en estudios, o sea, es un mecanismo que todavía está bastante en la mente de los científicos, y bueno, con todo el avance tecnológico que hay, pues se está desarrollando esto. Bien, hablemos un poco de la técnica quirúrgica. Se hace en dos fases. El primer periodo, que se llama periodo de prueba, donde para hacer nosotros neuromodulación vamos a necesitar siempre una guía radiológica. Tenemos que tener un arco en C, donde vamos a ver por dónde entra nuestro electrodo cuatripolar. Se llama cuatripolar porque tenemos 4 polos. Y este neuromodulador va a ingresar por el orificio foramen S3, siempre siguiendo la dirección del nervio. Como pueden ustedes ver, nuestro paciente está en decúbito prono y con las piernas descubiertas. Ustedes pueden ver ahí. Bien, entonces es importante algunos puntos a rescatar. El paciente no puede estar con anestesia general. El paciente está con una sedación muy suave, no se puede utilizar relajantes porque estos van a impedir que nosotros hagamos bien nuestras pruebas. Si ustedes ven ahí, nosotros estamos estimulando este nivel, ¿no? Donde hemos metido nuestro electrodo cuatripolar, y el paciente mueve el primer ortejo del pie o el primer dedo del pie. Eso lo hace involuntariamente, o sea, no es que él esté moviendo por sí solo el pie, sino que él está moviendo el primer dedo del pie, lo que significa que estamos estimulando correctamente. Otra forma de respuesta y de también ver si estamos en el lugar adecuado es observar la parte del periné. Ahí se ve más claramente. En la zona donde hemos podido, esto es lo del periné que les explicaba, y entonces el paciente frunce el periné,
Y en caso de las mujeres, por ejemplo, también hay una sensación de escozor o un hormigueo a nivel de la vagina, ¿no? Entonces, una vez que ya nosotros hemos ubicado el punto, podemos conectar nuestros cables y vamos a crear un bolsillo, ¿no? Un bolsillo que va generalmente ubicado en la región glútea, un bolsillo subcutáneo. Ahí vamos a poner nuestros cables que van a ir a conectarse a una batería provisional externa. Y en el periodo de prueba consta en que nuestro paciente va a ser dado de alta y va a estar con este dispositivo o con una batería externa. Y durante este periodo de prueba nosotros vamos a evaluar a nuestra paciente con los diarios miccionales y también con los test de el IGQ, que son de calidad de vida, donde el paciente, si encuentra una respuesta de mayor a 50%, es decir, que los eventos hayan mejorado en un 50%, nosotros diremos que es una paciente candidata a hacerse el implante definitivo. Sin embargo, si es que no encontramos esta respuesta, pues le diremos a la paciente que no es una opción para ella. Vamos a la segunda fase, que es el implante definitivo, que lo podemos hacer también, es ambulatorio, incluso con anestésico local. Infiltramos en la zona donde creamos nuestro bolsillo y vamos a conectar nuestra batería hacia los cables que nos dirigen al electrodo. Es importante que todo el tiempo haya un buen seguimiento para la paciente. La paciente va a quedar con un dispositivo externo a manera de un celular, es inalámbrico, donde ella puede aprender incluso a manejar el tipo de estimulación, el voltaje al que queremos estimular, etcétera. Pero si estas pacientes siempre tenemos que estarlas evaluando constantemente. Ahí le estamos interrogando, le estamos diciendo cómo se siente y ella dice que muy bien. Escucho el audio. Este es el control radiológico, que lo hicimos más con un fin educativo, o sea, no quiere decir que a todos los pacientes hay que hacerle esto. Es uno de nuestros primeros casos en el Hospital Nacional 2 de Mayo, donde queríamos ver pues qué circuito, qué forma había tomado nuestro electrodo. Bien, yendo a los estudios en sí, la comparación más grande o el competidor más grande de la neuromodulación sacra, por supuesto, es que la toxina botulínica, que vemos que han tenido estudios antes de pandemia en gran cantidad, mucho más que la neuromodulación sacra, pero si vamos a buscar estudios y los comparamos ahora, después de la época de pospandemia, pues vemos que la neuromodulación sacra en estudios ha incluso superado a los estudios de toxina. Por supuesto que la toxina botulínica es buena y si la compramos con placebo, pues vamos a ver que sí hay una disminución del número de episodios y va a haber un éxito también proporcional en pacientes. Y yéndonos al tema de neuromodulación en sí, vemos estos resultados de un estudio prospectivo multicéntrico dado por Steven Sigel el año 2015, que después lo publicó también el 2016 para la UA, donde presenta 340 pacientes, de las cuales se implantaron 276, con una tasa de éxito terapéutico de 67-82%. Como ven acá, la incontinencia urinaria de urgencia disminuyó de eventos de 3 a 2 fugas al día y también la frecuencia disminuyó. De pacientes que tenían de 12 a más menos 4, quiere decir que en un día orinaban por lo menos unas 16, 17 veces, bajaron a 5 a 4 eventos. Entonces todo esto fue estadísticamente significativo. En las guidelines de la Sociedad Urológica Europea también mencionan a la neuromodulación sacra, pueden ver acá, con un nivel de evidencia 1B, ¿no? Y también a la toxina botulínica 200 miligramos
y acá 100 miligramos para pacientes sin problemas neurológicos. Y el ensayo más grande que compara estas dos técnicas es el Rosetta Trial, que fue con 2 años de seguimiento para este tipo de pacientes con detrusor refractario, ¿no?, a tratamiento médico. Es un estudio aleatorizado que se comparó al principio en 6 meses. Si vemos los cuadros, vemos que la toxina y la neuromodulación sacra, a 6 meses de seguimiento, pues hay una ventaja para la toxina botulínica en cuanto a la disminución de episodios, y cuando ya se va a hacer el seguimiento hacia los 2 años, pues vemos que esta curva, si vemos estas curvas, se llegan a unir, es decir, se hacen equivalentes, ¿no? Aquí está el seguimiento que se hace de 6 meses, 12, 24 meses, igualmente acá. Y aquí sí hay que considerar algo, ¿no? En este estudio Rosetta, que es importante, se hizo con 200 unidades internacionales de toxina botulínica, siendo que lo indicado para pacientes no neurogénicos es 100 unidades de toxina. Eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, ¿qué podemos hacer? Como ayer escuchaba en los debates, ¿qué hacemos cuando esta técnica nos falla? ¿Y qué hacemos si esta nos falla? Bueno, acá hay un estudio que presentaron que hacemos neuromodulación en pacientes tras el fracaso de toxina botulínica, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y vemos pues que son, por ejemplo, en este estudio de 75 pacientes, de un total de 263 pacientes implantadas, 75 pacientes habían recibido toxina botulínica previa y 188 no habían recibido. La tasa de éxito varió, es mucho menor para pacientes que ya habían recibido toxina, sin embargo, llegó al 66%, y los que no recibieron a 72.9%. Y en cuanto a la eficacia de la neuromodulación y el nervio tibial posterior no obstructivo, bueno, hay algunos estudios que los han comparado y se ve que la tasa de éxito, pues, en 16 artículos para la neuromodulación sacra es 79-89%, mientras que para la estimulación tibial del nervio tibial posterior es 50-60%. Para pacientes neurogénicos, la Sociedad Americana de Neurología pues todavía le pone un nivel de evidencia grado C. Se están haciendo estudios aislados off-label, sin embargo yo creo que sí, en un tiempo van a dar buenas novedades. Bien, esta es mi experiencia inicial en vejiga hiperactiva. Yo comencé haciendo neuromodulación el año 2018, lo presenté en el Congreso Peruano de Neurología. Fueron los primeros casos en el Perú. Creo que tengo, bueno, ese orgullo de haber empezado acá, luego de haber visto en el ALAP grandes cosas. Por eso es que un reconocimiento más al doctor Paulo Palma por haber impulsado todo este avance científico. Y bueno, ahí nos despertó las ganas de hacer neuromodulación, así que esto hicimos el 2018 una paciente con vejiga hiperactiva refractaria a tratamiento médico, y tuvimos también el mismo año un manejo generando impacto en la calidad de vida, el manejo del primer caso en el Perú con neuromodulación sacra para incontinencia dual, ya que este sistema de neuromodulación es muy efectiva tanto para incontinencia urinaria y fecal. Bien, este es el seguimiento que se hace a los pacientes y ese es el número de eventos que han tenido y a lo largo de los años. No son 4 años de seguimiento, esto lo presenté en la CAU del 2022 en un foro de urólogas, donde se ve pues que todos los pacientes han mejorado, algunos muy exitosamente, otros un poco menos en tasa de eventos, pero todos han ido hacia la mejoría. Y este es el seguimiento con el test de calidad de vida, donde se puede ver que el paciente que mejor resultado dio fue el paciente que tuvo justamente la incontinencia dual, es decir, incontinencia fecal y urinaria. Bien, pero también tenemos que hablar de
de comparar lo que se refiere a complicaciones, ¿no? Las ventajas y desventajas de estas formas de tratamiento. Y en las ventajas tenemos pues que la neuromodulación es mínimamente invasiva y que puede tanto abordar problemas urinarios como desórdenes intestinales. También la toxina botulínica es mínimamente invasiva, pero las desventajas pues en la toxina es que el tiempo de duración es de 6 a 12 meses, con un promedio de 8 meses, digamos, extendiendo el tiempo de duración, y luego nuevamente tenemos que poner toxina botulínica a nuestro paciente, la necesidad de cateterismos intermitentes, la infección urinaria, hematuria, etc. Y en efectos adversos de la neuromodulación sacra puede pasar que el dispositivo no funcione de manera adecuada, puede haber infección en el lugar del implante o un mal funcionamiento. Por eso es importante saber bien la técnica y entrenarse. Bien, y este es un review que lo que hace es preguntar de esos 3 tipos de tratamiento, ¿cuál es el mejor, no? ¿Cuál es el mejor de estos? Se hizo una revisión en el 2018 en varios buscadores de PubMed, Medline, Cochrane, y se llegó a la conclusión que ningún método es superior al otro, sino que los resultados dependen básicamente de la comorbilidad, de la edad del paciente, la preferencia del paciente, que es importante, la experiencia del cirujano, el financiamiento, porque saben que el neuromodulador tiene un costo elevado y que al principio pues no será de fácil acceso para todos. Y nos inclinamos según un principio clínico de las guías de la AUA, que es la Sociedad Americana de Urología, que la decisión también parte por la expresión del paciente. Es decir, nosotros tenemos que respetar bastante la opción del paciente. A veces creo que a veces nos olvidamos de que estamos tratando con humanos y tenemos que explicarles cada procedimiento que hagamos o cada tratamiento que vayamos a darles, decirles los pros y los contras, los beneficios y lo que puede pasar, y dejar también en sus manos la opinión, que eso es bastante importante. Finalmente, para concluir, el manejo de la vejiga hiperactiva refractaria pues dependerá de la edad del paciente. Si un paciente es muy mayor, tal vez se le va a dificultar el poder manejar un equipo electrónico. Pacientes con comorbilidades, hay que ver la preferencia del paciente, como ya hablamos, el financiamiento. Sin embargo, si nosotros tenemos pacientes con una elevado residuo postmiccional, incontinencia fecal, retención urinaria no obstructiva o contractilidad disminuida en la urodinamia, pues una buena opción es la neuromodulación sacra. Bien, les agradezco mucho. Yo empecé haciendo en realidad piso pélvico y todo este fascinante mundo en Brasil con el doctor Paulo Palma, y luego me he ido capacitando varios otros lugares. Hicimos un curso de neuromodulación. Lo primero que yo siempre les diría es guiarse con un buen proctor, luego ya uno puede resolver sus casos, y pues tengo la suerte de haber sido invitada con estos temas en otros lugares del país. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Rocío, por su brillante exposición. Todavía no hay ninguna pregunta, pero si hay se la vamos a ver. Muchísimas gracias. Nuevamente un fuerte aplauso a la doctora, por favor.